El abuelo, una historia de esperanza para Venezuela. Mi abuelo era un hombre aguerrido, era un hombre lleno de fuerza. Él, mi madre y yo vivíamos humildemente en una ciudad de Venezuela y éramos parte de aquellos que en un momento determinado de la historia, aún siendo yo muy pequeño, salimos a luchar por la libertad de nuestra patria. Recuerdo aquella mañana del 28 de julio del año 2024 cuando mi abuelo y mi madre me tomaron de la mano y fuimos a donde mi madre era testigo de votación y donde también, en este caso, mi abuelo votaba. Y ahí mi madre entró a cumplir con su deber histórico. Mi abuelo, junto con cientos de personas, hacía fila en la parte de afuera de aquella escuela, de la que no recuerdo el nombre, pero que fue el inicio de la libertad de Venezuela, porque ese día logramos ganarle al tirano. El tirano perdió las elecciones. Todos estábamos muy contentos, mi madre, mi abuelo y yo. Yo en cierto modo no entendía mucho porque apenas tendría unos 7 años de edad, pero veía la alegría de ellos. En ese momento a mi abuelo se le salió una lágrima recordando a mi padre, que había muerto hacía mucho tiempo en los oscuros calabozos del régimen. Aún así, habíamos celebrado, pero esa celebración fue por poco tiempo porque el régimen y el tirano permanecían en el poder por obra y gracia de un fraude. Fueron días duros porque a mi madre la perseguían por haber sido testigo electoral. Fueron días duros porque mi abuelo, en cierto modo, estaba desconsolado. No era el hombre que me contaba aquellas historias hermosas donde los héroes siempre triunfaban sobre el mal. Mi abuelo mezclaba la historia de Venezuela con sus fantasías. Era como él quisiera que hubiera sido la historia. El 28 de agosto del año 2024, un mes después del fraude, mi abuelo salió con una pancarta y una bandera a protestar, a pedir que se respetara la voluntad de la gente, del pueblo. Y dicen que ese día muchos salieron, y todos los que salieron enfrentaron a los esbirros del régimen. Mi madre, angustiada, en la casa lloraba. Yo, entristecido, no sabía qué estaba pasando con mi abuelo, pero me lo imaginaba, aguerrido, con su pancarta y su bandera, enfrentando a las huestes infernales del régimen. Y lo veía él avanzar junto con la gente, con esa bandera y con esa pancarta que eran sus únicas armas, además de la razón, la libertad y la justicia. Y mi abuelo se enfrentaba a esos criminales que no osaban disparar un tiro sobre la figura de aquel hombre que, cual Quijote, los enfrentaba con valentía y con honor. Nadie veía cómo ese hombre valiente se acercaba a esas huestes armadas, infernales, criminales, y todos le temían y veían a aquel hombre ondear aquella bandera y levantar esa pancarta con toda la fuerza que le daban sus frágiles huesos. No osaban dispararle hasta que alguno sí se atrevió a hacerlo. Y eso lo que hizo fue enardecer a mi abuelo, que siguió de frente y los enfrentó hasta que lograron, él y una gran multitud, sacar a estos criminales del poder. Ese hubiera sido el relato de mi abuelo de la historia, pero fue distinta. A mi abuelo lo detuvieron los criminales esbirros del régimen y lo llevaron a las inmundas mazmorras donde mi abuelo falleció. Pero no fue, y esto no es relato ficticio, no fue así que mi abuelo falleció simplemente porque lo llevaron a unas mazmorras y lo torturaron. Mi abuelo murió con honor. Relatan algunos testigos de las torturas y los maltratos que recibió su cuerpo, que mi abuelo gritaba, les mentaba a la madre. Mi abuelo mantenía su discurso poderoso contra ese régimen criminal en medio de los golpes, en medio del maltrato, en medio del hambre. Pero al final sucumbió. Al final nos entregaron el cuerpo maltrecho de nuestro abuelo, al que le dimos cristiana sepultura.
Y esa sangre de mi abuelo y la de muchos otros abonaron el terreno para que pocos días después ese régimen oprobioso, ese régimen criminal, ese chavismo asqueroso se derrumbara. Y esos criminales, algunos huyeron, otros fueron condenados a prisión, pero se derrumbó de una manera monumental, gloriosa. Y mi abuelo desde el cielo, desde su nubecita, con su bandera y su pancarta, lo celebraba. Mi madre me dice que de ahí en adelante Venezuela comenzó a cambiar. Fue un país libre, próspero, y todos aprendimos de la lección. Pero yo nunca olvidaré a ese abuelo valiente, con su bandera y con su pancarta, que salió a defender los ideales de la libertad, la vida, la propiedad, que con honor enfrentó a un régimen oprobioso y que con su sangre abonó el camino de la libertad de Venezuela. Viva Venezuela libre, y que este relato, triste al principio, se vuelva realidad y que tenga un final feliz para toda Venezuela y para todos los venezolanos que deben ser libres, merecen ser libres después de tantos años de sufrimiento. Nuevamente, viva Venezuela libre.